Exacto. Muy bien, estamos transmitiendo. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. La verdad que un gusto, soy coordinadora de esta mesa. Soy Marcela Capón, desde Chubut, como parte de la CETERA. El otro coordinador es Marcelo Pagani, que es el compañero de Entre Ríos, de ACMER. Les damos la bienvenida a todos en nombre de CETERA a este Congreso Internacional de Educación Ambiental, enmarcado en la campaña mundial de la Internacional de la Educación, Educar por el Planeta. Nos toca iniciar la mesa temática, la mesa 1, somos los primeros en el listado de mesas, que la mesa es debates pedagógicos sobre una transición energética popular, justa y solidaria. Avisarles que, como verán, tienen todos los audios silenciados por una cuestión de organización, y las preguntas pueden ir haciéndolas y las vamos a estar recibiendo los administradores, porque vamos a tener el espacio de disertación de Pablo y de Lida, para luego hacer un ida y vuelta con las preguntas, para que ellos puedan responder las inquietudes de todas, todos y todes ustedes. Nada, un placer, agradecerles la participación, y bueno, vamos con esta mesa, que sea muy productiva, y bueno, y vamos a iniciarla. Les vuelvo a mandar saludos a todas, a todes y a todos desde acá, desde el sur. Sé que hay de todos lados, así que buenísimo encontrarnos en estos espacios y poder debatir y capacitarnos. Lo voy a presentar a Pablo primero, que es el primer disertante. Me olvidé algo, que si no Sonia me va a retar, que es avisarles, antes que pregunten, que los certificados de cada compañero y compañera que participe se van a estar repartiendo a través de las entidades de base de cada jurisdicción. Así que, como para que no los reclamen por los mails o esos, cada entidad de base en su provincia se los va a estar acercando. Bueno, ahora sí, creo que no me olvidé nada, y vamos a iniciar. Les voy a dar primero la palabra a Pablo Bertinat, ingeniero electricista, magíster en sistemas ambientales humanos, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de mi querido Rosario, porque yo vengo de allá, docente e investigador, miembro del Taller Ecologista, trabaja temas asociados a la transición energética en el marco de los procesos de transformación social y ecológica, colaborador de diversas redes y movimientos sociales. Bienvenido, Pablo, muchísimas gracias de parte de la CETERA, y te doy la palabra y toda la energía para seguir esta mesa. Bueno, buenos días, muchísimas gracias Marcelo por la coordinación, un gusto estar con Lida y compartir este espacio también, y un agradecimiento a CETERA. Siempre es un ámbito sumamente productivo y sumamente rico para poder compartir y aprender y escuchar y discutir sobre todos estos temas. Yo tengo una pequeña presentación que voy a poner ahora, pero quería en todo caso comentar que muchas de las cuestiones que estamos presentando no son de autoría personal, son fruto de un diálogo y de un proceso muy largo, inclusive en el marco de la relación entre movimientos sociales y trabajadores en toda América Latina. Gran parte de las reflexiones que voy a plantear y que seguramente va a plantear Lida tienen un recorrido ya de muchos años en los congresos de energía, ambiente y trabajo que realizó la Central Sindical de las Américas, con el acompañamiento de muchas de las organizaciones sociales, ambientalistas, de otros sectores de trabajadores, y que viene permitiendo construir miradas
sobre este paradigma, en todo caso, de la discusión alrededor del desarrollo y en particular de la energía y más en particular también en todo esto que se da a llamar como transición energética, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso como contexto. Un segundo, comparto pantalla para presentación y comento más o menos cuál es la conceptualización que estamos teniendo alrededor de creo que lo único que le pido es que me comenten si se ve bien ahí, nada más. Marcela, ¿se ve bien, no? Bien, perfecto. Entonces, solamente era compartir algunas cuestiones o algunas reflexiones sobre algunos aspectos que entendemos importantes de tener en cuenta a la hora de pensar en un proceso de transición energética, en el marco también de todo lo que estuvo planteado en la apertura de hoy, que fue sumamente rico, la presentación de Rafael, de Jaron, de Daniel y de Karen, que la verdad que plantearon gran parte del marco, si se quiere, en el cual pensamos también algunos aspectos vinculados a la transición energética que vamos a estar planteando en esta pequeña presentación. Entonces, solamente algunas cuestiones previas, digamos. En primer lugar, no hay una mirada única de la transición energética, así como creo que Rafael planteó claramente esta idea de que hay dos proyectos, uno el proyecto neoliberal y lo que podríamos considerar un proyecto popular. Digamos, hay diferentes miradas, hay tantas miradas de la transición energética como intereses geopolíticos, económicos, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una mirada única, y en este momento en el cual la transición energética es un elemento que está muy en el discurso no solo de sectores como nosotros, que estamos impulsando en todo caso un proceso de transformación social en lucha contra el neoliberalismo, sino que hoy en día la transición energética es bandera también del neoliberalismo en algunos casos, con lo cual poder explicitar qué entendemos por la transición energética, a la cual nosotros en todo caso no, la adjetivamos como popular, en todo caso, frente a una mirada de una transición energética corporativa que podría avanzar, por ejemplo, en la incorporación de energías renovables, pero dejando sin modificar otros aspectos como la relación con la naturaleza, la desigualdad, la inequidad en el sector energético. Entonces, pensar en procesos de transición energética para nosotros implica en un primer momento, en todo caso, pensar en un diagnóstico, en qué es lo que queremos transicionar, qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que no nos gusta de este sistema energético actual en todo caso, qué entendemos por el sistema energético, qué es lo que debemos cambiar en este proceso. Entonces, pensar en transiciones, en primer lugar, para nosotros implica entonces pensar en un diagnóstico, ¿no? Pensar en acordar un diagnóstico. En segundo lugar, implica también tener presente un objetivo, qué es lo que nos planteamos, hacia dónde vamos con ese proceso de transición energética, entendiendo las transiciones como acciones, medidas, procesos, desarrollo, etcétera, en un sentido determinado que nos permiten cambiar una realidad con la cual no estamos de acuerdo. Y ese proceso, además, que debe partir desde un diagnóstico acordado hacia un objetivo final, también tiene que ser coherente con los métodos, con los procesos, con las lógicas, tiene que ser coherente en cuanto a la posibilidad de construcción social, en definitiva, de ese objetivo deseado de transición energética. Entonces, en este marco, la idea es comentarles brevemente cuál es el diagnóstico que nosotros hacemos de la situación energética, muy elemental, muy telegráfico, si se quiere, por los tiempos que disponemos, pero también, pero importante. A partir de ahí, ¿qué es lo que debemos transicionar en todo caso? Y muy brevemente plantearles, por lo menos desde nuestra mirada, cuáles son los ejes que debieran contemplar mínimamente la transición sin ser un listado excluyente, sino por lo menos qué es lo que nosotros entendemos como los principales ejes que debe enfrentar o poner sobre la mesa este proceso de transición energético. Entonces, en primer lugar,
el breve diagnóstico, como decíamos telegráficamente. El sistema energético que hoy tenemos es un sistema eminentemente fósil, es un sistema energético que depende a nivel global más del 80% en cuanto a sus fuentes primarias de fuentes fósiles. No ha sido siempre así, claramente es fruto de la era industrial, que tenemos como principales combustibles a los combustibles fósiles. Estamos usando las reservas biológicas que tenemos en la Tierra, generadas durante miles y millones de años de procesos fotosintéticos en la Tierra, que permitieron en definitiva acumular estos combustibles, y que además hoy son prácticamente la fuente principal de la emisión de gases de efecto invernadero, que son los que están produciendo el cambio climático global. O sea, gran parte, prácticamente 2/3 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero se debe a la quema de combustibles fósiles. Pero este no sería, si bien posiblemente es uno de los problemas de primer orden, no necesariamente es el mayor problema. Claramente el sistema energético es un sistema fuertemente desigual, es un sistema fuertemente inequitativo. A pesar de que ha crecido exponencialmente la cantidad de energía en el planeta, hoy hay miles de millones de personas que cocinan con biomasa, que no tienen acceso a electricidad o que tienen un acceso indigno a la energía en cuanto a cantidad, calidad, costo, etc., ¿no? Es un sistema, como creo que lo planteó Daniel en su presentación, ¿no? Es un sistema fuertemente concentrado, fuertemente centralizado. Es un sistema concentrado en grandes empresas que no solo son privadas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en muchos casos son empresas públicas, y que esas mismas empresas públicas en muchos casos tienen una lógica de actuación como la de las empresas privadas, en muchos casos con acciones, digamos, imperialistas, o con acciones que tienen que ver con depredación de los territorios, etcétera, con lo cual no es solo una problemática de lo privado, es una problemática también de lógica de funcionamiento del sistema energético, que arrastra no solo a las empresas privadas, sino en muchos casos a las empresas públicas también en la región. Es un sistema, como decíamos, centralizado, concentrado. Muy pocas empresas son las que dominan el sector energético. Es un sistema inherentemente conflictivo. O sea, la energía ha sido fuente de conflictos geopolíticos, guerras por el petróleo, pero también conflictos por represas, conflictos por producción hidrocarburífera, por refinerías, por los costos, por las tarifas. O sea, el sistema energético es inherentemente conflictivo. Los conflictos están asociados al sistema energético directamente. Es un sistema opaco. O sea, es un sistema opaco en el sentido de que es un sistema, entre comillas, para especialistas. Hay muy poca posibilidad de acceso a la información energética por parte de la comunidad, de la ciudadanía, de los trabajadores, porque por la terminología, por la dificultad de acceso, porque las políticas públicas están definidas por sectores, digámosle así, de especialistas, lobbies empresariales, etcétera, con lo cual otra característica es la poca democracia a la hora de la toma de decisión de la política energética. Esto lo planteaba Daniel recién como un problema de democratización energética. Es un sistema energético fuertemente neoliberal, pero lo decíamos no solo por las políticas, sino porque todo el marco normativo, legislativo, regulatorio del sistema energético a nivel latinoamericano y en cada uno de nuestros países es fruto de los procesos básicamente de las décadas de 80-90 en todo el continente, de neoliberalización, de privatizaciones, etcétera, que ha dejado un marco normativo que es el que domina el sector y es el que en definitiva determina las lógicas de funcionamiento fuertemente neoliberal, y tenemos una gran deuda, que es cómo voltear todo el marco normativo neoliberal del sector energético que hay en toda América Latina. Y en muchos casos es un sistema rentístico en el cual muchos países del continente terminan, en definitiva, anclando sus economías a la exportación de combustibles fósiles o de otro tipo de combustibles energéticos que en definitiva condicionan sus propios desarrollos. Muy rápidamente, seguramente hay muchos más aspectos más, pero esto es más o menos un diagnóstico muy apretado de los diferentes aspectos que marcan que no estamos solamente frente a un problema que tiene que ver con las fuentes de energía, o sea, el pensar en la transición energética para nosotros claramente no es solamente el cambio de la matriz energética entendida
como el conjunto de fuentes de energía que utilizamos. Eso en todo caso lo vemos como una condición necesaria, pero no suficiente para pensar en un proceso de transición energética. Y pensar en un proceso de transición implica un desafío doble, un desafío mucho más grande en el contexto actual. Nosotros habitualmente, quienes hacen un análisis histórico de los procesos de energía, ven, o por lo menos con quien nosotros más coincidimos, ven 4 grandes modelos energéticos en la historia humana. El modelo forrajero, que duró cientos de miles de años, en la época en que éramos cazadores, recolectores, etc. Ese modelo forrajero fue un modelo bastante equitativo, de acceso a energía, de muy poca energía, con el cual se desarrolla la especie humana, pero después se ubican 3 etapas más, un modelo agrícola, digamos, donde empieza la humanidad a hacer uso con mayor potencia de la capacidad fotosintética del planeta a partir del desarrollo de la agricultura. Un tercer momento, el desarrollo energético, que tiene que ver con la apropiación del trabajo humano, la esclavitud y el trabajo animal. Y un último, tal vez, gran proceso energético, que es la etapa industrial, donde hacemos uso de los combustibles fósiles, digamos, acumulados en la Tierra durante todo este proceso. Cada uno de estos saltos energéticos en la sociedad estuvieron asociados al incremento de la complejidad de las sociedades humanas sobre la Tierra. Y cada incremento de la complejidad de la sociedad humana como ecosistema, en definitiva, necesitó, para sostener ese incremento de la complejidad, un incremento de la cantidad de energía utilizada. En cada una de esas transiciones energéticas que tuvimos anteriormente, lo que vimos es un salto en la cantidad de energía que se utiliza para sostener este incremento de la complejidad de las sociedades humanas. ¿Cuál es la principal dificultad con que nos encontramos ahora? La imposibilidad de poder dar un salto hacia adelante, incrementando la cantidad de energía para incrementar la complejidad, porque hoy en día, primero, si quisiéramos, los combustibles fósiles se van a terminar, pero además de que se van a terminar, necesitamos dejarlos por el problema climático, y si quisiéramos ir a un mundo con esta cantidad de energía utilizada y con energía renovable, no nos alcanzarían los materiales, no alcanzaría el cobre, no alcanzaría para hacer molinos eólicos, no alcanzarían los minerales raros para hacer paneles fotovoltaicos, con lo cual en realidad tenemos un doble desafío, que es transicionar este sistema energético, pero hacia un sistema energético, en definitiva, que va a disponer de menos energía a diferencia de los procesos anteriores. Y esto es un gran desafío que tiene que ver con qué tipo de sociedad necesitamos desarrollar para avanzar en este proceso de transición energética. En muchos casos, Gerardo Donti, un ambientalista uruguayo muy amigo que trabaja el tema de energía hace muchos años, plantea que el problema hoy es la restricción, hoy es la energía. Digamos que hoy en día debemos pensar que no podemos tener cualquier modelo productivo, sino que el modelo productivo que podemos tener que va a estar acorde a la disponibilidad de energía que tenemos. No solo por la cantidad física de energía disponible, sino por las restricciones que debemos aceptar en función de mitigar las causas que producen el calentamiento global. En ese marco, entonces, ¿cómo pensamos un proceso de transición energética? O sea, ¿por dónde pensamos o cuáles son los ejes que planteamos que deberíamos tener en cuenta para pensar un proceso de transición energética? Y acá algunos de ellos, sobre el cual me voy a referir muy, muy brevemente, solamente una pequeña diapositiva para cada uno de ellos, pero básicamente para nosotros pensar en transición energética implica pensar en la relación entre derecho y mercancía, en cómo satisfacemos necesidades humanas, en la necesidad de pensar en la energía como un vector de redistribución de la riqueza, en el cambio de la matriz energética claramente, o sea, tenemos que salir de los fósiles, en las alternativas sectoriales, cómo cambiamos el modelo productivo, en cómo avanzamos en procesos de democratización energética y también darle alguna mirada respecto a la temática de las tecnologías. Entonces, en primer momento, ¿qué planteamos respecto a el sistema energético actual? Es un sistema, como decíamos, fuertemente mercantil capitalista, fuertemente desarrollado, como decíamos, a partir de la normativa de los 80-90, que liberalizaron, privatizaron el sector energético, pero como decíamos, no solo privatizaron, sino lo que no privatizaron
terminó jugando con una lógica neoliberal en este proceso. Entonces, pensar en desmercantilizar, aprendiendo también de las luchas que se dieron con respecto al agua, con respecto a los alimentos por parte de Vía Campesina, de otras organizaciones, implica disputar la idea de los mercados como entidades para resolver necesidades humanas, ¿no? Y pensar en la energía como parte de los derechos, parte de los comunes, y como también como parte de los derechos nuestros, en todo caso, pero en congruencia con los derechos de la naturaleza, ¿no? Y en ese marco, construir el derecho a la energía es un proceso, una construcción social. Los derechos son construcciones sociales. Y allí debemos poder ver de qué manera podemos trabajar en esta construcción social del derecho a la energía, en el marco que exploramos otras formas de relacionamiento diferentes a la del mercado capitalista para pensar en la energía. Esto implica discutir cuestiones de la propiedad, pero no solo de la propiedad, ¿no? O sea, no alcanza con discutir la propiedad sobre los bienes energéticos o sobre los procesos de producción de energía, sino que implica también discutir las lógicas de funcionamiento. Y en este marco, tal vez hay muchos ejemplos en la región sumamente interesantes que nos plantean la posibilidad de pensar en mecanismos vinculados a desarrollos cooperativos, comunitarios, comunales, como otras formas de propiedad que no es propiedad privada específicamente, pero que tampoco es la pública tradicional estatal a la cual estábamos acostumbrados, sobre la cual también tenemos una cantidad de críticas que sobre las cuales hay que trabajar para pensar también en otras formas de lo público, ¿no? No solo lo estatal, sino otras formas de lo público que para nosotros es lo comunal, lo comunitario, lo cooperativo, etcétera, como alternativas al mercado capitalista de la energía. Y en ese marco poder construir, como decíamos, estos procesos de desmercantilización y de construcción de derecho social a la energía. El segundo punto que para nosotros es tal vez, creo que estuvo planteado también en las intervenciones iniciales, tiene que ver con, en definitiva, cómo construimos mecanismos y procesos de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. Este es el problema de fondo, ¿no? Este es el problema clave, porque estamos hablando de un problema no solo político, sino un problema centralmente cultural, que tiene que ver en cómo construimos estos mecanismos de de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. O sea, cómo pensamos en procesos que nos permitan alcanzar la felicidad con menos materia y energía. Y esto claramente es un proceso sumamente disruptivo, porque es un proceso, aquí claramente esto no lo puede hacer la sociedad de consumo, claramente no lo puede hacer el status quo. La única forma de pensar en procesos culturales de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía adaptadas a las condiciones del planeta, digamos, son procesos de producción cultural que tienen que ser desarrollados desde los sectores populares. Esto claramente no lo puede desarrollar el mercado, claramente no lo puede desarrollar la lógica mercantil, y este es tal vez el proceso de disputa de fondo más fuerte al cual nos enfrentamos, porque esto se da además en un contexto de desigualdad gigante. Entonces, claramente, nosotros sabemos claramente que a nivel global debemos bajar el consumo de materia y energía. Nosotros cuando hablamos de energía hablamos no solo de energía, hablamos de materia también, ¿no? O sea, de materiales en ese marco. Y en ese contexto necesitamos bajar el consumo mundial de materiales y energía. Pero claramente hay sectores que tienen que elevar su consumo para mejorar su calidad de vida, ¿no? Pero claramente debemos cambiar todas las formas en que satisfacemos ese conjunto de necesidades humanas básicas o que nos permiten una vida digna. Este es tal vez el proceso de más largo plazo y está inserto claramente en el proceso de transición energética. En la medida que no podamos construir estos procesos, vamos a seguir necesitando minería, vamos a seguir necesitando, o por lo menos minería en gran escala, vamos a seguir necesitando extracción de recursos, con la inviabilidad que esto tiene social y ambientalmente en el planeta. Entonces, este es tal vez el segundo eje que estamos planteando aquí, tal vez el de más largo plazo, el más difícil, el más complejo, sobre el cual debemos trabajar. El tercer punto que nosotros queríamos plantear es esta idea de redistribuir a través de la energía. Para nosotros claramente la energía puede ser un vector de redistribución de la riqueza.
Y redistribuir es eso, redistribuir, sacar de un lado y poner en otro. Y esto es sumamente importante en un contexto de emergencia pandémica como el que vivimos. ¿Por qué? Porque la pandemia ha implicado en todo el continente de América Latina un incremento muy fuerte de la pobreza energética. Esto implica no solo no tener el dinero para comprar la energía, sino las condiciones de acceso, etcétera, los cambios en las condiciones de vida que se han dado en la pandemia y la posibilidad de acceso a la energía, con lo cual acá tenemos una oportunidad de utilizar la energía, como decíamos, como un vector de redistribución de la riqueza y en un contexto de emergencia. Con lo cual acá lo que tenemos que plantear también es que aquí se plantea una oportunidad de hacer algo ahora, digamos, en este proceso de transición energética para mejorar la calidad de vida de los que peor están energéticamente en el continente, en el planeta, por supuesto, en el continente, en cada uno de nuestros países. Entonces, aquí hay una infinidad de herramientas de política pública que podrían aportar a este desarrollo y que nosotros creemos que es importante pensarlo. El siguiente punto tal vez es el más, si se quiere, el más técnico, si ustedes quieren, que es claramente, yo lo planteé como una condición necesaria pero no suficiente, que es claramente que tenemos que abandonar los fósiles claramente, tenemos que abandonar los combustibles fósiles, es un gran desafío. Como decíamos, es el 80% de la materia energética mundial, casi el 90% de la materia energética argentina, con lo cual acá se plantea un desafío gigante. Pero ese desafío es inviable si pensamos que podríamos ir al consumo actual de energía global y en cada uno de nuestros países con energía renovable en lugar de fósiles. Probablemente las fuentes primarias, el sol y el viento alcancen, o el agua alcance, pero lo que no alcanzan son los materiales, los minerales, etc. E implicaría una avanzada extractivista formidable sobre nuestros territorios que implicarían grandes conflictos también. Pero además no alcanzan. O sea, hay una cantidad ya de indicadores que nos muestran que hay cobre para 30, 40 años, que es lo que se utiliza para hacer los motores o los generadores de los molinos eólicos, o hay tierras raras para muy pocos años para hacer semiconductores o equipamiento para los sistemas fotovoltaicos, con lo cual hay una limitación clara respecto al horizonte futuro en cuanto a cantidad de energía que vamos a disponer o que deberíamos disponer en función de las condiciones de cambio climático. Con lo cual, adaptarse a estas condiciones es una necesidad global y es una necesidad imperiosa que lo podamos ir pensando en cada uno de nuestros países. El penúltimo punto, creo que yo tenía anotado, uno de los últimos puntos, es el cambio del modelo productivo. Como decía anteriormente, hoy en día no podemos tener cualquier modelo productivo. Vamos a poder tener el modelo productivo que se adapte a la disponibilidad de energía que tenemos, ya sea por cambio climático, por extinción de los fósiles o por limitación de los materiales. Entonces esto implica pensar qué modelo productivo. Esto a veces es difícil pensarlo en términos generales, por lo cual en muchos casos hay que pensarlo en términos muy, muy prácticos, ¿no? O sea, ¿qué sectores industriales debieran desaparecer en los próximos años en el continente y en nuestros países y en el planeta, ¿no? Entonces hay sectores industriales que debieran desaparecer completamente, seguramente. Hay otros que aparecerán y hay otros que cambiarán. Por ejemplo, es claro que la industria del automóvil particular debiera desaparecer en el planeta, o tender a desaparecer o minimizarse mucho en el planeta en las próximas décadas, y esto implica pensar qué ocurre en nuestro país, qué políticas públicas impulsamos, qué apoyamos, etcétera, en ese marco. Pero también implica, por ejemplo, qué tipo de modelo agrícola necesitamos, vinculado a lo que planteaba Karen hoy, vinculado a la temática de la producción de alimentos. Claramente el modelo de producción de alimentos que tenemos hoy es un modelo altamente intensivo en cantidad de energía y materiales vinculado no solo a energía para el laboreo del campo, sino a agroquímicos, fertilizantes, etcétera, que es energía para la cual hace falta energía. Con lo cual, en algunos casos necesitamos a que algunos sectores de la producción desaparezcan y otros que cambien rotundamente en cuanto a sus lógicas para implicar pensando en otra finalidad, pensar cómo están funcionando cada uno de esos sistemas. Entonces, claramente la discusión del modelo productivo es una discusión muy concreta, que discutir y pensar en este proceso en cuántas décadas abandonamos determinados sectores industriales
y en cuántas décadas impulsamos otros sectores industriales. Y en ese marco seguramente va a trabajar Lida después, cómo pensamos un plan de transición justa, ¿no? En el cual estén involucrados los empleos, los trabajos, etcétera, que necesitamos para nuestro pueblo. El penúltimo punto, sí, es, en todo caso, cómo pensamos en procesos de democratización energética, ¿no? Nosotros decíamos claramente que el sistema energético actual es un sistema muy opaco y en el cual deciden pocos, ¿no? Con lo cual pensar en procesos de democratización energética implica pensar en cómo construimos, inclusive localmente, mecanismos, procesos, espacios que nos permitan disputar los espacios de decisión en las políticas energéticas, sacar a las políticas energéticas de una esfera de especialistas para ponerla en una esfera de lo común y en una esfera de lo popular, para poder discutir en ese marco cómo podemos avanzar en procesos, en definitiva, de descentralización, desconcentración y democratización de las políticas energéticas como un camino deseado, en definitiva, que nos permita, en definitiva, empoderar a la ciudadanía en la posibilidad de este proceso de transición energética. Acá hay un proceso de disputa muy fuerte. La transición energética o va a estar comandada por las empresas, por el neoliberalismo, o va a estar comandada por los sectores populares que son los que en definitiva van a permitir que podamos pensar en este proceso de transición energético popular, democrático, y que en definitiva tenga un relacionamiento con en definitiva, con nuestra relación con la naturaleza, en definitiva. Finalmente, quería comentar 2 o 3 cuestiones vinculadas a las tecnologías, porque lo que es un tema de debate claramente, también sé que es un tema de debate también dentro del espacio de educación, con lo cual, en principio, nosotros creemos en la idea de poder pensar en desarrollar aquellas tecnologías que son las adecuadas para resolver problemas sociales en un primer momento, o sea que debiéramos concentrarnos en pensar en los desafíos tecnológicos que implica resolver los principales problemas sociales, que tienen que ver, como decíamos, y que estuvo planteado creo que en las intervenciones previas por la temática del hambre, de la pobreza, de la indigencia, o sea, pensar en que en primer lugar los desarrollos de tecnología que necesitamos son los desarrollos que nos permiten resolver problemas sociales o ayudar a resolver problemas sociales. Y en este marco, esta idea de la construcción social de la tecnología es clave, y la construcción tecnológica de la sociedad en ese marco, que nos permitan autogestionar o cogestionar los procesos de desarrollo tecnológico en la región. Para nosotros la transición energética es esto, es recuperar la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas en un contexto de recursos finitos y desigualdades. Para nosotros la energía es esto, la energía no es una mercancía, y para nosotros este es el centro de la cuestión de la energía. Y plantear o recordar en todo caso que plantear un proceso de transición energética es un proceso de cambio sistémico en donde lo que planteamos es, en definitiva, cambiar un sistema como tal, no una matriz energética, un sistema como tal. Y en ese marco, hace algún tiempo había visto esta frase en una presentación de unos amigos españoles que me parecía sumamente interesante, que es esta idea de trabajar menos, trabajar todo, de producir lo necesario y redistribuir todo, como un proceso en definitiva asociado a este proceso de transición energética. Yo dejaría allí y en todo caso queda para después para los debates el resto. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, Pablo. Infinitas gracias nuevamente desde la CETERA. No sé si están, ahí estábamos viendo, recuerden hacer las preguntas, así después podemos en el espacio que nos quede hacer ida y vuelta para que respondan tanto Pablo como Lida. Y bueno, me olvidé de mencionar que hoy este congreso lo estamos haciendo en el Día Internacional, ¿no?, del Medio Ambiente, que es bastante importante, ¿no?, que justo lo hagamos hoy. Bueno, le voy a dar ahora la palabra a nuestra otra disertante, si les parece, así podemos después el tema de las preguntas.
Les recuerdo igual, antes de esto, no me olvido que 12:20 tenemos que estar terminando, porque los invitamos a todos 12:30 al cierre del Congreso. Hay una proyección de un video y luego también hay un evento artístico donde va a estar Charo Bogarín, así que están todos invitados. Bueno, la voy a presentar a Lida, un placer, muchísimas gracias desde la CETERA, Lida, por participar como panelista en esta mesa. Lida Forero es licenciada en Economía y estudios de máster en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, donde también ha sido profesora e investigadora. Fue investigadora del programa Justicia Económica, Poder Corporativo y Alternativas del Transnational Institute, TNI, del que es asociada. Es asesora de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas. Bienvenida, Lidia, te paso la palabra y toda la energía en esta mesa energética que estamos discutiendo. Sí, muchas gracias, Marcela, y a todas las compañeras y compañeros por la invitación, por este espacio para la conversación. Primero, yo creo que ya lo decía Pablo, ¿no? Y es importante enmarcar que esta conversación sobre la transición viene construyéndose desde hace mucho tiempo. Es un proceso que se ha hecho en alianza, en conversación entre diferentes organizaciones, diferentes alianzas. Entonces, como que lo que planteamos acá en muchas cosas se repite lo que ya decía Pablo, hay énfasis, la idea es como poder plantear los énfasis que estamos haciendo desde el sindicalismo de las Américas. Y ese énfasis tiene que ver en particular con la transición justa y cómo se está planteando esa visión de justicia cuando hablamos de transición energética, porque la justicia no es algo que se puede dejar de lado. Entonces, y repito, va a haber varias cosas en las que coincidimos, en las que hemos venido trabajando y construyendo durante mucho tiempo, pero que es importante poder reconocer también como ese proceso. Yo quiero empezar diciendo que algo que ya también planteaba Pablo, ¿no? La transición energética y la transición justa también son conceptos en disputa. Entonces hay unas visiones muy corporativas, hay unas visiones más desde la clase trabajadora y se encuentran y estamos dando esa disputa. Yo creo que para empezar a pensar cómo se da esa disputa es importante también plantear el origen del concepto de transición justa, porque normalmente se dice, bueno, es una reivindicación que se está haciendo desde los sindicatos y es importante también como ver ese surgimiento en los años 70 del concepto como tal, cuando se plantea el concepto de transición justa en Estados Unidos, sí viene del sindicalismo en alianza con comunidades afectadas por una planta nuclear. Entonces existía la planta nuclear, la necesidad de salir de la energía nuclear en ese contexto y los impactos que iba a tener para las trabajadoras y trabajadores de esa planta. Desde ahí, en este proceso de discusión con las comunidades afectadas por la contaminación que se generaba por la existencia de la planta, pero también entendiendo que esas comunidades eran las mismas trabajadoras y trabajadores, se dio esa alianza política y se comenzó a hablar de la necesidad de una transición justa que permitiera salir de esa fuente de energía, pero que tuviera la justicia como el principal componente. Entonces, hacemos referencia a ese origen para decir sí es sindical, pero es sindical en alianza, ¿no? Y es parte de lo que venimos construyendo. Pero de los 70 a hoy ha pasado mucha agua por ese río y hay un proceso de disputa y un riesgo de captura muy grande cuando se habla de transición justa. Entonces, a nivel de las corporaciones hay mucho interés y yo creo que un hito en ese proceso tiene que ver con la inclusión de la transición justa en el preámbulo del Acuerdo de París. Claro, o sea, hay que reconocer toda la incidencia que se hizo a nivel sindical internacional para la inclusión de la transición justa en el Acuerdo de París o en el marco de las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Se hizo una incidencia muy grande y finalmente el resultado que se incluye en el preámbulo. Y eso tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, hay la insistencia tanto en el nivel nacional como en el nivel internacional
porque no se puede hablar de transición de fuentes energéticas sin hablar de las implicaciones que esto va a tener para las trabajadoras y trabajadores en general, pero en particular de las industrias de la energía. Entonces se hace la incidencia, se logra poner, pero primero se pone en el preámbulo. Y sabemos que en los tratados internacionales, cuando algo está en el preámbulo, al final termina siendo como una expresión de buenas intenciones. Entonces nos da una posibilidad, nos da un espacio político para dar la pelea, pero al mismo tiempo tiene esa limitación de, bueno, ¿y cómo se avanza? ¿Cómo se concretiza esto? Ese es uno de los riesgos. Y por otro lado, está el hecho de que está en el preámbulo y entonces se convierte en, como en la moda hablar de transición justa. Y entonces aquí es cuando hablamos de ese riesgo de captura corporativa, porque las corporaciones comienzan a decir, Shell comienza a hablar de la importancia de la transición, del cambio de energías. Y entonces ya sin ningún problema, no vamos a decir que Shell, pero muchas corporaciones comienzan a utilizar justa con transición sin problematizar, sí, o sea, le quitan el contenido de justicia cuando hablan de transición justa. Y es en esa disputa en la que entramos desde el sindicalismo de las Américas a decir, bueno, ¿por qué es fundamental y de qué estamos hablando cuando hablamos de transición justa? Entonces yo creo que aquí también vale la pena decir, hay énfasis que vienen desde la región, hay una parte que se viene construyendo en el sindicalismo internacional, pero hay énfasis que vienen desde las Américas, desde ese trabajo en alianzas del que hablábamos antes, y que hacen mucho énfasis o ponen el centro de la discusión en la necesidad de cambiar el modelo de producción y consumo. Entonces, no podemos hablar de transición y no podemos hablar de transición justa si no estamos hablando también de un cambio del modelo de transición y consumo. Eso ya lo decía Pablo, pero es algo que es fundamental para no caer en esas visiones más superficiales de la transición. Entonces decimos, no se trata solamente de una economía de bajo consumo, sino de una economía social y ambientalmente sustentable, donde se pone el centro, el trabajo en el centro y la sustentabilidad de la vida en el centro. Y entonces ahí cuando hablamos de trabajo también algo que hemos venido construyendo tiene que ver con esa comprensión del trabajo productivo y reproductivo y cómo el trabajo reproductivo también ha sido asignado culturalmente, históricamente a las mujeres. Entonces es parte de esa reivindicación que hacemos y de esa construcción con los movimientos feministas de entender esa centralidad del trabajo como parte fundamental de la transición, pero también del trabajo productivo y reproductivo. Ya lo dijo Pablo varias veces, pero es importante hacer el énfasis cuando hablamos de transición energética. Hablamos de la transición del sistema energético, no es solamente un cambio de fuentes de la energía, no es pasar de combustibles fósiles a las conocidas energías renovables, sino que también hablamos de la propiedad, el uso y el control de los bienes comunes. Entonces, eso comienza a ser un eje fundamental de esa visión de la justicia. Cuando decimos la transición solo será justa si estamos hablando de una transición del sistema energético. Hablamos de la propiedad de la energía, aunque no es solamente la energía, es esa comprensión también de los bienes comunes que viene asociada y por lo tanto el reconocimiento de la energía como derecho, que también ya se planteó antes. Para pasar más a algunos elementos que tienen que ver con el trabajo, por supuesto que la transición solamente será justa si promueve el trabajo decente, garantiza el respeto a los derechos humanos y particularmente a los derechos laborales. Y también si considera las heterogeneidades entre el campo, la ciudad, los sectores sociales, los sectores productivos, los países, no se puede pensar que todos los países son lo mismo y este ha sido un debate muy importante en esta discusión sobre transición justa, porque no podemos hablar de disminuir el consumo de la misma forma en el norte que en el sur. Cuando no tenemos garantías de derechos básicos, cuando no existe una supervivencia garantizada, es muy difícil pensar la disminución del consumo en los mismos términos. Acá es preciso reconocer esas asimetrías y reconocer que la garantía de las condiciones de vida para la población también tiene que ser incluida cuando se habla de ese cambio en los patrones de consumo. Entonces, eso es un componente importante para decir, no existe un único modelo, una única vía que va a funcionar a nivel mundial.
ya lo decía Pablo, pero es algo que también hemos venido construyendo, también lo dijo Daniel en su presentación, la transición solamente es justa si promueve la democratización, la desconcentración, desmercantilización de la energía, en la garantía y el acceso gratuito y universal a los servicios públicos. Aquí hay un punto fundamental en relación con la democratización y tiene que ver con algo que también se planteaba en uno de las intervenciones de los dos paneles anteriores sobre la democracia, ¿no? Entonces, como la disputa por la energía es una disputa por la democratización energética, pero también por la democracia entendida más ampliamente. Entonces, necesitamos mecanismos democráticos donde la participación de trabajadoras y trabajadores esté garantizada en la decisión sobre los sistemas energéticos, pero también más allá en la democracia que tenemos en nuestros países y que en este momento está amenazada. También incluimos otros aspectos como las responsabilidades históricas comunes pero diferenciadas, que este ha sido, sí, un aspecto que se presentó como técnico, pero que es profundamente politizado al reconocer que no todos los países son igualmente responsables por la crisis ambiental y climática en la que estamos. Hay países que han usado más energía, que han generado más emisiones, y nos referimos principalmente a los países industrializados, utilizando parte de los bienes naturales, del patrimonio natural de nuestros países. Entonces, ese reconocimiento de responsabilidades comunes pero diferenciadas también implica cambios comunes pero diferenciados, ¿no? No podemos exigir lo mismo en términos de reducción y de cambio entre todos los países. Esa percepción de la justicia ambiental, esa percepción de la deuda histórica, climática, también hace parte de nuestra concepción de la transición justa. También incluye un rechazo a las soluciones de mercado que ignoran las causas estructurales de la crisis ambiental. Entonces, acá podríamos abrir una hora de discusión sobre las soluciones de mercado, la flexibilización, pero es básicamente, si lo ponemos en términos más generales, esa idea de que el modelo que generó la crisis es el mismo modelo que nos va a sacar de la crisis. Entonces no podemos seguir en ese planteamiento pensando que por ponerle precio a la naturaleza vamos a salir de la crisis. Y ese es uno de los elementos que planteamos como parte de la transición justa. Y por último también lo planteaba Pablo, pero es penúltimo, perdón, pero es importante plantear que para nosotros la transición justa no solamente se refiere a la energía, a esta transición entre fuentes y entre modelos energéticos, pero también nos está hablando del uso, propiedad y control de la tecnología. Entonces, acá, desde la perspectiva de la clase trabajadora, se habla mucho de la necesidad del control social de la tecnología, y cuando nos comienzan a hablar del fin del trabajo, y de esas asimetrías que existen, se presenta la tecnología como la única solución en la cual los trabajadores y trabajadoras no tienen lugar. Aquí también tenemos que traer la perspectiva de justicia y decir cuál es nuestro lugar y cómo nos planteamos esa apropiación de la tecnología para una respuesta más democrática y más justa. Y por último, algo que ha venido apareciendo con más fuerza, que apareció en la discusión del cuarto congreso, tiene que ver con el enfrentamiento de las diferentes formas de desigualdad y cómo estas diferentes formas de desigualdad se entrecruzan también cuando hablamos de la necesidad de cambio de modelo y de sistema energético. Entonces, por ejemplo, el racismo ambiental aparece como un concepto que es preciso combatir y que es preciso apuntar a las diferentes formas en que aparece. Yo creo que ya hablábamos de otras formas de desigualdad, pero la igualdad racial que se planteó como uno de los aspectos importantes y cómo este se cruza con la crisis ambiental es algo que aparece cada vez con más fuerza. Todas estas son como algunos elementos que hemos venido construyendo sobre cuál debería ser las características, los elementos para hacer justa la transición desde la perspectiva de la clase trabajadora. Sin embargo, también decía al comienzo sobre los riesgos de captura, ¿no? Cómo las corporaciones están apuntando cada vez más a apropiarse del concepto de transición
y de transición justa misma. Entonces, quisiera como compartir un poco algunos de esos discursos que se vienen haciendo desde la percepción corporativa y que tienden a capturar nuestro discurso, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de cero emisiones, se habla de empleos verdes, se habla de economía verde, recuperación verde, ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo la recuperación y la salida del COVID va a ser verde? Vamos a solucionar dos problemas en uno: la crisis ambiental, la pandemia, y además generamos empleos verdes. Y ahí viene algo que decía Daniela en su intervención. Claro, o sea, estamos hablando de energías limpias, estamos hablando de empleos verdes, pero ¿qué quiere decir esos empleos verdes? No hay respeto a los derechos laborales, a los derechos sindicales, ni a los derechos humanos en general cuando se habla de esos empleos verdes. Es más un maquillaje. Entonces podríamos decir que no es ni verde ni es decente, es explotación cuando se habla de esas condiciones de empleo que se están generando. Se habla de cero emisiones como una forma de mercantilizar cada vez más. Es la nueva forma que toma la mercantilización de la preocupación ambiental. Hay visiones conservacionistas que limitan la cuestión ambiental al cuidado y a la protección del ambiente, lo ponen como algo diferente y alejado de o sea, la naturaleza como algo opuesto a las personas. Ya lo decía Rafael en su intervención, para nosotros esa no es la perspectiva, es más bien cómo buscamos esa construcción armónica y ese encuentro entre la naturaleza y la sociedad mediada por el trabajo. Pero estas visiones conservacionistas lo que tienden es a encerrar la naturaleza, crear parques aislados donde las personas no sean una amenaza. Y muchas veces esas visiones conservacionistas están vinculadas a visiones autoritarias, incluso se podría decir fascistas, que tienden a sacar a las personas del medio donde viven y a desconocer el rol de las comunidades y esa interacción que para nosotros es fundamental a la justicia ambiental. Esas visiones autoritarias, que como decía, van algunas veces ligadas a las conservacionistas, también se presentan cada vez más en nuestros países vinculadas a estos gobiernos de derecha, gobiernos autoritarios, que se presentan como los grandes defensores de la causa ambiental, ¿no? Entonces, el caso de Chile es uno de los más emblemáticos, por no dejar afuera Colombia, gobiernos de derecha que criminalizan a la población, criminalizan la protesta, pero se presentan como los grandes defensores ambientales. Entonces el gobierno de Chile, que era el anfitrión de la última conferencia de las partes que se realizó, no se pudo realizar porque estaba en medio de una protesta social altísima, de un estallido social, pero porque estaba masacrando y criminalizando con formas de represión a la población. Sin embargo, se presentó a nivel internacional como el defensor de la causa ambiental, que promueve la transición justa, que promueve propuestas de reducción de emisiones, en las cuales nunca ha llamado a los sindicatos a ser escuchados sobre cuál sería esa propuesta que está presentando el gobierno. Entonces ese es como otro de los elementos en los que se va dando esa captura, y los gobiernos de derecha hablan de transición cuando en realidad no están incluyendo ninguna de las dimensiones de la justicia. En general hablamos de formas de captura que escogen una perspectiva de la transición, se enfocan solamente en una parte y comienzan a maquillar de verde, a presentarse como ambientalmente amigables o preocupados, y lo que están haciendo son formas de mercadeo, de vender productos más verdes, de vender productos más orgánicos, que no tienen en cuenta muchas veces, no vamos a decir que siempre, pero cuando se trata desde esa perspectiva corporativa, sí podemos decir que no tienen en cuenta ningún tipo de derecho laboral, sindical, condiciones de trabajo. Y muchas veces decía, desde la perspectiva corporativa, que tiene que ver con el poder y el control por parte de las empresas y del capital transnacional. Entonces, esas mismas empresas que tienen la propiedad de la extracción de la energía, de la generación de la energía, son quienes ahora se están presentando como las líderes en la transición hacia otras fuentes de energía. Y están cooptando todas las formas en que nosotros hablamos de la justicia al hablar de transición.
Otro elemento que también tiene que ver con esta captura son las agendas comerciales y de inversiones. Ya Karin lo planteaba en su presentación también, ¿no? Cómo los acuerdos comerciales, los acuerdos de protección, los acuerdos de liberalización comercial, de protección y promoción de las inversiones, también se comienzan a presentar como si fueran a promover la transición, pero en realidad lo que hacen es encasillarla dentro de una transición corporativa que no va a permitir realmente propuestas más democráticas, más desde los pueblos o en las cuales el Estado pueda tener un rol fundamental. Entonces, aquí hay muchos ejemplos de demandas que se ponen a nivel internacional por parte de las empresas frente a los estados cuando intentan llevar a cabo algún proceso de transición. Y no con ello estamos diciendo que todas las propuestas o todas las políticas de los estados sean democráticas. Ya lo decíamos antes en la crítica a las visiones autoritarias, pero la posibilidad del ejercicio de la política pública para la transición justa se limita a través de esas cláusulas de protección de inversiones que están en el marco de las agendas comerciales y de inversiones, al mismo tiempo que se promueve y se intensifica esa liberalización y ese intercambio, ese modelo de producción y consumo que es el que ha llevado a la crisis. Finalmente, en estas formas de captura, entonces la discusión del futuro del mundo del trabajo, ya lo decía antes, ¿no? Nos plantean que el trabajo ya no es central, que con las nuevas tecnologías se habla del fin del trabajo, y cuando vivimos la crisis de la pandemia, lo que se hace evidente es que sin trabajo no hay actividad productiva. Y entonces acá tenemos esta disyuntiva a nivel mundial, pero lo que nos responden, lo que nos presentan como esta salida verde, de recuperación verde, es el desconocimiento cada vez mayor de la centralidad del trabajo y de las posibilidades de cumplir con más derechos laborales, derechos sindicales. Entonces, como presenté hasta acá tanto la visión más de transición justa desde la clase trabajadora y la visión corporativa. Y estamos en esa disputa. Esa disputa se viene dando, es cada vez más difícil, es cada vez más fuerte y es fundamental el rol de los sindicatos en dar esa disputa, que al final es una disputa por el poder. Estamos hablando, cuando hablamos de esta visión, estamos hablando de un proyecto político y la visión internacionalista es fundamental, porque la transición no va a pasar en un solo país. Sí, se puede pensar, construir desde lo local con una visión política, pero en este intercambio, en esta construcción internacional con visión internacionalista, es que podemos pensar en el componente de justicia como algo fundamental a la transición. Y ahí, para cerrar ahora sí, creo que el rol de la formación y el rol de la educación, para traerlo a la conexión tan importante que hace este Congreso entre la educación y el debate pedagógico para esa transición, es muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa construcción y tener una perspectiva de la educación popular y de la educación popular ambiental desde la clase trabajadora, con los conocimientos y el acumulado de las luchas de la clase trabajadora, pensando en las preocupaciones que tenemos hoy por la crisis ambiental? Ese encuentro es fundamental. Desde la CCA, ya lo planteaba Rafael, hay un énfasis en organización, formación y comunicación como estrategias para este periodo, y esa formación de clase y formación política son algo fundamental. Contamos con algunos, quiero cerrar presentándoles algunas herramientas con las que hemos venido trabajando. Todo esto que presentaba, por supuesto que es parte de esa construcción, pero compartir algunos de los documentos en los cuales está presente, porque creo que pueden ser herramientas para ese ejercicio pedagógico del que estamos conversando. Entonces, me dicen si se ve bien. Ahí sí se ve bien la pantalla. Sí, Lida. Sí. Entonces, esta primera es la declaración de la Conferencia Regional de Energía, Ambiente y Trabajo, que tuvo lugar en 2018. Y acá están algunos de estos elementos que les compartía hasta ahora, ¿no? Y que es como uno de los documentos, y además la conferencia como tal fue un momento de encuentro de diferentes sindicatos de las Américas con sus organizaciones aliadas. La PLADA,
la Plataforma de Desarrollo de las Américas, también como un documento de construcción en el cual tenemos las diferentes dimensiones de ese desarrollo sustentable, incluyendo la dimensión ambiental. Y luego algunos documentos que se han construido en alianza con otras organizaciones. Esta síntesis de un taller internacional en el que participó la CCA, participó Amigos de la Tierra, se llama Transición Justa, Encuentros entre Movimientos Sociales en pos de la transformación social y ambiental, donde hay algunos de estos elementos más profundizados, de esas intersecciones con las diferentes desigualdades. Y por último, les comparto una página web en la que trabajamos Pablo y yo con otro compañero sobre transición energética con 21 preguntas sobre la transición energética, que es un instrumento que está a disposición para el trabajo de todas y todos. Bueno, con eso cerraría y yo creo que es más el espacio para el debate y el intercambio. Bueno, le voy a pasar la palabra a mi compañero, el otro coordinador, que todavía no hablaba, Marcelo Pagani, así podemos hacer un espacio con algunas preguntas o habiendo retomado ejes de lo que disertaron tanto Pablo como Lida. Así que bueno, Marcelo. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. La verdad, celebrar lo que es este Congreso Internacional organizado por nuestra CETERA, celebrar la riqueza de todas las exposiciones que venimos escuchando desde el día de ayer, y por supuesto también poner en relieve las presentaciones que hicieron Pablo y Lida. De nuevo, invitarlos a que por el chat realicen las preguntas, las dudas, los planteos. Tenemos, como decía Marcela, hasta las 12:20 para trabajar en el marco de esta comisión. A mí me parece que, como síntesis, por supuesto, a discutir, a debatir, porque seguramente se escaparon algunas cuestiones, creo que hay planteos fundamentales y muy profundos que hicieron tanto Lida como Pablo, respecto, creo que a una cuestión central, ¿no? Si alcanza solo con cambiar la matriz energética o en realidad lo que hay que cambiar es el sistema. Luego, cómo desarrollar otras formas de satisfacer necesidades humanas con menos materias de energía. Cómo redistribuir la energía. Cómo pensamos los procesos de democratización energética. Y me parece también interesantísimo lo que planteaba Lida, no solo cómo hacemos la transición de los combustibles de origen fósiles a los no renovables, sino en realidad cómo hacemos la transformación del sistema. Y también me parece de una gran centralidad el tema del trabajo, la centralidad del trabajo relacionado con el ambiente, relacionado con la energía, y cómo en todas estas teorías por ahí a nivel mundial que se empiezan a esbozar respecto al futuro del trabajo, en pandemia, como decía Lida, quedó más que en evidencia esta situación. Por eso, como por ahí planteo más general desde la coordinación, y luego paso a las preguntas, es como la comisión tiene que ver básicamente con un debate pedagógico acerca de esta transición, luego dejarlo como pregunta, ¿cómo imaginan ustedes la escuela, el sistema educativo, aportando justamente en esta transición y fundamentalmente en la modificación de los patrones de consumo? Pero antes de que me respondan ese planteo, le traslado un planteo acá de las compañeras que están y compañeros que están en el chat. Rosana Pérez de Utelpa plantea: considerando el cambio de paradigma necesario para alcanzar la justicia ambiental, considero necesario el análisis de cuáles son las prácticas educativas más viables que podemos llevar adelante para iniciar esta revolución ambiental. Bueno, más o menos en línea de lo que yo me estaba planteando. Cómo coordinar acciones regionales encaminándonos a empezar a sentar posturas claras sobre el tema. Luego, yo en realidad empecé por la última, no por la primera, porque la verdad que es bastante complicado toda la cuestión tecnológica. En todo caso, luego Marcela retomará la primera pregunta que teníamos, esta era la última. No sé si se entendió, Lida y Pablo.
Sí, dale Marcelo, que respondan primero Pablo y Lida la que vos formulaste y yo después hago la otra. No sé quién quiere responder. Pablo, dale. A ver, bueno, aventuro algunas cuestiones nada más. A mí hay cuestiones que me parece que, en primer lugar, da la impresión de que uno de los temas centrales es encasillar la problemática energética en un problema eminentemente técnico, ¿no? Yo creo, o sea, yo trabajo en el tema técnico, yo soy especialista en energías renovables, digamos, pero más allá de eso, creo que uno de los problemas vinculados posiblemente al abordaje de la temática energía en la educación en general, digamos, cómo sacarlo de la esfera eminentemente técnica. Por supuesto que tiene que tener una pata fuertemente técnica, consistente, clara, etcétera, pero me da la impresión de que ubicar a la problemática energética como una problemática socioambiental es central, ¿no? Y en ese marco me da la impresión de que poder pensar de qué manera poder entrelazar la situación o esta conceptualización del sistema energético como sistema y no como tecnologías, me parece que también es clave. O sea, cómo poder pensar esta conjunción entre estilos de vida y naturaleza en definitiva, y entorno y ambiente, digámosle así, en un concepto amplio, me parece que es clave como estrategia y como recurso, ¿no? O sea, cómo sacar, diría, a la energía de la esfera meramente técnica. Entonces, creo que ahí es clave el poder buscar los lazos que nos permitan, en definitiva, poner algunas marcas respecto a nuestros estilos de vida planetarios, digámoslo así, pero también en este contexto fuertemente de desigualdad que planteaba Lida también, de poder marcar también esas desigualdades y cuál es la relación y el impacto con nuestro entorno, ¿no? Y en ese marco, esto de poder identificar energía y materia como dos formas de la misma cosa me parece que es clave también, porque habitualmente materia y materiales, ¿no? Energía, materiales, me parece que es clave también en las estrategias también educativas, me parece que es clave, y que tiene que ver con ver cómo en definitiva atar estas cuestiones de límites de materia y energía, de sistema y de energía, no como un problema meramente técnico. Yo lo plantearía por ahí. Me parece que esta es, por lo menos pensando siempre en cómo abordamos la temática energética, me parece que esta es una de las principales dificultades. Cómo sacarlo de ahí, cómo ponerlo como un problema o como una problemática socioambiental, porque en definitiva cuando nosotros planteamos esta idea de la energía como sistema, lo que estamos diciendo es que la energía para nosotros no es un concepto meramente físico, ¿no? Sino que es un problema político, social, etcétera, y cultural. González Reyes, un español que nosotros seguimos mucho y que es muy interesante, plantea que digamos, hay gente que entiende la energía como una mercancía y hay gente que entiende la energía como la sangre de la tierra, o el petróleo, ¿no? El petróleo como una mercancía o el petróleo como la sangre de la tierra. Claramente son dos visiones culturales totalmente distintas, en definitiva, de la energía. Bueno, tenemos que construir culturalmente nuestra visión de la energía en este marco, digamos, ¿no? En este marco conceptual, pero que en definitiva plantea a la energía como una perspectiva cultural, fuertemente cultural, política, social, económica y ambiental, ¿no? Y que no estamos frente a un problema técnico. Yo creo que ese es tal vez uno de los principales, por supuesto, vuelvo a decir, sin sacar de lado que lo técnico lo tenemos que hacer y hacer bien, digamos, ¿no? Pero creo que en todo caso lo que falla o lo que falta es esta mirada más compleja, más sistémica de la problemática energética que nos permita vincular más claramente el sistema ambiental, el sistema humano con el sistema ambiental en este marco, ¿no? Yo me parece que aventuraría por ahí, no quería algo que sea hacerlo más largo ahora.
Quizás para agregar en eso último que planteaba Pablo, yo creo que ahora hay una preocupación muy grande por la crisis ambiental, por la crisis climática, todo este fenómeno que se viene dando de Greta y de Extinction Rebellion, etcétera, etcétera, que es eminentemente en el norte, pero que ha tenido su correlato en nuestros países. Y que lo que muestra es esa preocupación, ¿no? Y es una preocupación de las generaciones más jóvenes en particular. Y yo creo que esa preocupación por el futuro del planeta, que termina siendo como muy limitada a una visión, a esa visión corporativa en algunos casos, es algo que hay que aprovechar y que desde el sistema educativo hay una oportunidad muy grande de poder oponer esas visiones distópicas con una visión utópica y cómo construimos esa visión utópica frente a la distopia que estamos viviendo de pandemia y de crisis climática. ¿Y cuáles serían esos elementos para esa construcción de la utopía, ¿no? Entonces, hay todo por construir, pero creo que desde el sistema educativo es un lugar para empezar a construir esas visiones utópicas con las diferentes generaciones, pero en particular con las personas más jóvenes, para empezar a hacer más evidente que la solución no es individual, que la solución nunca lo fue, pero ante esta crisis no es individual. Entonces esa construcción de sujetos políticos desde una visión colectiva, para entender la cuestión como justicia ambiental, justicia socioambiental, como lo decía Pablo, creo que son elementos para ir rompiendo la caja en la cual nos han encasillado, de que la única solución posible es dejar de individualmente consumir ciertas cosas y a través del mercado sancionar una u otra, sino más bien pensarlo como un problema político, colectivo, y que tiene que ver precisamente con esa construcción más utópica del futuro que nos están presentando. Bueno, ahí tengo varios comentarios de compañeros y compañeras con respecto a este tema, para no saltear, después voy al otro. Plantea Claudia Inés Ferreira y Julián Ríos también, que en los planteos pedagógicos podemos abordarlos desde un pensamiento crítico, desde el enfoque de Paulo Freire, obviamente, y proponen trabajar desde el arte como herramienta de construcción colectiva, que bueno, entiendo que todos compartimos este posicionamiento, sabemos lo importante que es el arte en nuestras escuelas, y cómo introducir, ¿no?, estos planteos que estaban haciendo recién Pablo y Lida. De Entre Ríos hablan de la ley de ambiente y que desde el año pasado se está capacitando a los docentes. Esto con respecto a esto pedagógico que estábamos diciendo. Otra compañera, problematizar un sistema que atropella los derechos de todo el planeta, generar experiencias que crean sentido, eso propone caminos posibles. Lo importante es que el cambio es sistémico, no matricial, es algo que no es visualizado por el público en general. Bueno, son todos comentarios. Pero bueno, ahora voy a la primera pregunta que nos habíamos salteado, que es de la compañera Juliana Sisti, que primero felicita a los dos disertantes, agradece, pero bueno, hace referencia a cuando Pablo habló de la energía como vector de redistribución, y que en el contexto de pandemia podría ser una oportunidad para la redistribución a través de algunas políticas públicas. Pregunta la compañera si podrías ampliar un poco este punto respecto a esas posibles políticas públicas. ¿Me escuchaste? ¿Muy bien? Sí, estaba tratando de poner el micrófono, no lo encontraba. A ver, hay mucha. La temática, en todo caso, muchas de estas cuestiones quedan enlazadas en una línea de políticas que tienen que ver con lo que se denomina pobreza energética, que para nosotros es una conceptualización también bastante pobre en general y que oculta muchas otras cuestiones. Sin embargo,
estamos tan atrasados en este tema que hay muchísimas cosas que se podrían hacer, ¿no? Que desde las políticas públicas, inclusive en un contexto restringido, restringido me refiero en cuanto a recursos como se está dando con la pandemia en toda la región. Pero claramente establecer cuotas máximas de uso de la energía y cuotas mínimas de uso de la energía en la sociedad creo que pueden ser caminos importantes y esto puede ser procesos desarrollables, pero esto puede ser, por ejemplo, también desde las políticas concretas, políticas, digamos, de asistencia en definitiva a, en primer lugar, el acceso a la energía. Nosotros tenemos en América Latina 30 millones de personas todavía que no tienen acceso a la electricidad. Y tenemos más de 100 millones de personas que cocinan con biomasa en condiciones que afectan a su salud en América Latina hoy. Con lo cual, ahí, imaginemos, ¿no? Podría haber un plan de acceso a la energía. Pensemos en nuestras ciudades. Esto que decimos genéricamente a nivel global, pensemos lo que se podría hacer. Yo vivo en Rosario. En Rosario hay más de casi un cuarto de la población viviendo en asentamientos de villas, donde el acceso a la energía es totalmente indigno, inhumano, inseguro, etc. Lo que podríamos hacer en las ciudades es muchísimo. Digamos, si, por ejemplo, las ciudades tuviesen políticas para energía dentro de esas ciudades, desde regularizar las instalaciones para que no haya electrocuciones, incendios, etcétera, en nuestras villas, es una política claramente que se puede desarrollar en el término urbano en nuestras ciudades. Vincular a raíz de esto las políticas de energía con las políticas de hábitat es clave, digamos, por ejemplo, o sea, cómo realmente pensamos en que, por ejemplo, el desarrollo de hábitat social tenga contemplado términos de eficiencia energética, de uso racional, de climatización, etcétera, que tengan que ver con determinado uso o características de uso de la energía, son clave y eso puede ser desarrollado. Hay algunos ejemplos que se podrían dar ahí también, pero me parece que el tema de hábitat y energía es clave, sobre todo en contextos, como decíamos, de villa, etcétera, de asentamientos urbanos carenciados, etcétera, me parece que es clave. Ahí hay muchísimo para hacer. Restringir los usos suntuarios de la energía. Yo creo que hay que restringir usos suntuarios de energía, no porque se pueda pagar, se pueda hacer cualquier uso de energía para pensar en temas de redistribución, que de algún lado tiene que salir energía para los que le falta también, ¿no? Porque decíamos que la energía es el límite, pero hay una cantidad de elementos. Pero yo lo centralizaría en que hoy podríamos tener en la emergencia una política de garantizar el acceso a la energía en el país muy fuerte. Y sobre esto hay algunas puntas interesantes. Nosotros estuvimos trabajando el anteaño, ya uno perdió la referencia con el año de pandemia, el anteaño, por ejemplo, el pasado en la 1114 en Buenos Aires, vinculado a relevamiento y la posibilidad de cómo hacer experiencias alternativas de energía y de manejo comunitario de la energía en sectores, este tipo de sectores, pero hay una cantidad también de elementos en el plan de buen gobierno que presentaron muchas organizaciones sociales previo a la asunción del gobierno de Alberto Fernández, que era un proyecto que se había hecho a partir de todo lo de RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. A partir de eso se había hecho todo un plan que incluía la posibilidad de incorporar energías renovables y una cantidad de cuestiones en todo lo que tiene que ver con urbanización de barrios populares, con lo cual hay una cantidad de herramientas sumamente interesantes que en realidad lo que falta son articular, generarlas en política, transformarlas en política pública, pero hay muchas puntas muy interesantes, no solo yo diría, no generadas suficientemente desde gobiernos, sino fundamentalmente de las organizaciones sociales, en particular de las organizaciones barriales, sociales y de los barrios populares que han estado trabajando mucho este tema de energía y que hay que atender y buscar más cuáles son las propuestas porque son sumamente interesantes. Yo dejaría por ahí, pero me parece que, o tal vez la última clave, que yo en esto creo que es central, los gobiernos locales. Yo creo que más allá de la acción del gobierno central o de los gobiernos provinciales, la posibilidad que tenemos desde los municipios, comunes, etcétera, de atender la pobreza energética desde lo local es mucho más directo. Y son los gobiernos locales los que están viendo directamente esa pobreza y buscar cuál es la articulación con los gobiernos provinciales y nacionales para buscar
y ver de qué manera resolver estas cuestiones. Pero yo creo que debiéramos pensar de qué manera los gobiernos locales, me refiero a municipios, comunas, etcétera, tienen un eje en la energía, que hoy no lo tienen. No lo tienen como un ámbito de actuación. Delegan estas políticas en los gobiernos nacionales y ahí podría haber una posibilidad de hacerse cargo por parte de los gobiernos municipales, comunales, de este tema y en todo caso buscar las articulaciones con provincia y nación para buscar, en definitiva, metodologías, recursos, articulaciones que permitan resolver el problema. Pero nadie sabe mejor cómo está la población, o lo debería saber mejor cómo están los sectores más carenciados energéticamente que los gobiernos locales. Con lo cual me parece que ahí debiéramos poner un esfuerzo fuerte para poder impulsar, en todo caso, políticas públicas articuladas, como decíamos, con los ministerios. Y después hay muchas señales interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el programa Casa Propia ahora del Gobierno Nacional se incorporó toda la posibilidad de incorporar, por ejemplo, sistemas solares térmicos a todas las viviendas. Hay una cantidad de cuestiones que podrían mencionarse como algunas medidas sueltas todavía, que falta articulación, pero que pueden ser interesantes. Bien, muchas gracias, Pablo. También otro compañero mencionaba lo que ocurrió en los 90, ¿no? Con las privatizaciones. No sé si es compañero o compañera, vamos a decir compañeres, porque es JM, y que eso llevó a la explotación de los recursos y precarización laboral, ¿no? Y entonces el mismo compañero plantea que la transición energética debería ser administrada por el Estado, ¿no? Esto era un comentario más que, bueno, en esta cuestión que estábamos hablando de las políticas públicas. Yo me quedo pensando desde las realidades, ¿no? De cada lugar. Nosotros acá en Chubut tenemos muchos lugares del interior que aún no tienen energía, que tienen grupos electrógenos, y que, bueno, esta dicotomía entre lo que vos estás planteando, ¿no? De generar un acceso de todos a la energía, pero a su vez creo que hay que plantearlo del uso racional, ¿no? O sea, acá se ve muy claro en el sur lo que son las ciudades grandes, donde tienen el acceso a todo, y lo que nos pasa con el interior, ¿no? Pero bueno, creo que en esto es esta cuestión. Yo me quedaba pensando también cuando vos hablabas, Pablo y Lida, cómo, ¿no? En esto de saber que se nos va a agotar los recursos, cómo hacemos esa transición que tanto planteaban. Pero bueno, entiendo que todos los que estamos acá, que estamos en las escuelas, es ahí el lugar donde, como hablaron antes, tanto Lida como Pablo, debemos llevar, ¿no? Estos planteos y correr de lugares, los lugares tan por ahí estructurales donde está plantada la energía, ¿no? Pero bueno, creo que no sé, Marcelo, si tenés alguna otra pregunta. Si no, por ahí les damos la palabra a Lida o a Pablo si quieren agregar algo. No, simplemente hay una compañera, Sara Martínez, que reafirma que el cambio claramente es sistémico y no es de matriz, y que eso cuesta entenderse o no está instalado en la ciudadanía. Me parece que, bueno, reafirmando un poco todo lo que hemos charlado aquí. Así que no, pues hasta ahora es lo que tenemos en el chat como pregunta, así que si te parece le damos para el cierre la palabra a Pablo y a Lida. Bueno, Lida, si querés agregar algo, porque ya habló Pablo bastante, y después yo para darle palabra a las mujeres, ¿viste? Gracias. Sí, no, yo creo que las preguntas que surgieron, nos quedó una pregunta ahí como en el tintero sobre las acciones regionales, me parece, ¿no? La tenía presente y no estaba muy segura si la íbamos a responder. Y me parece que es una pregunta muy importante, porque también es necesario pensar la cuestión ambiental y la cuestión energética en lo regional, no desde la visión del comercio internacional. Y ese es otro desafío que tenemos, ¿no? Porque nos encasillaron en que la respuesta es el comercio internacional y las ventajas comparativas y competitivas de los países. Y tenemos que pensar la energía en el contexto regional desde el punto de vista de la cooperación entre los pueblos, una perspectiva de clase. Y eso, como decía Pablo, puede aparecer como un problema
técnico muy complejo, y que pasa, por lo tanto, como a parecer despolitizado, pero es profundamente político. Entonces, esa construcción que se viene haciendo en lo político de la visión de la transición se da en el nivel regional, y esto tiene que conectarse con las discusiones más técnicas de, bueno, ¿cómo hacemos para que en la construcción local, en esa visión de la respuesta de necesidades y del cambio del uso de la energía en el nivel local, también podamos evaluar las condiciones y la matriz energética, ahí sí, para el cambio de modelo energético a nivel regional? Eso me parece que es fundamental y es profundamente político, y trae esa visión del internacionalismo que decía al final de la intervención. Otra cosa que surgió ahora y que creo que quizás no hicimos suficiente énfasis tiene que ver con el rol del Estado, y el Estado como un actor fundamental, ¿no? Entonces, claro, con la discusión sobre la democratización y de qué Estado estamos hablando, es muy diferente el Estado con el gobierno que ustedes tienen ahora en Argentina que el Estado con el gobierno que tenemos en este momento en Colombia. Eh, Estamos hablando de unas formas de que toma el Estado, pero esa disputa también pasa por ahí, y el rol del Estado es fundamental en pensar y en la definición de las políticas públicas. Por eso la democracia es central a la discusión sobre transición. Y por eso creo que es tan importante traer, bueno, estamos hablando de una disputa por el poder, pero estamos hablando desde una perspectiva de democracia, y de democracia desde la visión de la clase trabajadora. Entonces, ¿cómo disputamos también eso cuando hablamos del rol del Estado y la construcción de políticas públicas? Eh, es fundamental poder traerlo, creo que nos ayuda como en ese debate, y quizás no le dimos, o sea, hablamos mucho de democratización, tanto a nivel general como en la energía, pero es algo que además nos está afectando en este momento con esta tendencia de ir cada vez más a la derecha a nivel mundial y a nivel regional, que tenemos que revertir, que en algunos países hay esperanza de estar revirtiendo, y que es una lucha a nivel regional. Entonces, creo que son elementos que vienen sumando, que venimos construyendo, y que al final hacen parte de esta disputa por el modelo, por el poder, desde la perspectiva de clase. Bueno, ahí Karen comenta que antes de pensar en métodos pedagógicos también tenemos que reflexionar en cambio de conciencia o cosmovisión, ¿no? En esta cuestión que planteaban ustedes de lo cultural, ¿no? Con respecto a este tema. Pero bueno, te doy si querés un ratito la palabra a vos, Pablo, para un cierre, y ya después saludo a todos y les digo un par de cosas. Muy, muy breve, porque creo que Sofía escribía en el chat lo de la sangre de la tierra. La cita de González Reyes dice que son radicalmente distintas las sociedades que consideran el petróleo y el oro negro de aquellas que lo consideran la sangre de la tierra. O sea, lo que plantea es eso, y está planteado, está justamente con lo que vos planteabas, ¿no? Lo planteabas, estábamos hablando de una concepción alrededor de la energía en ese marco, pero me parece, yo dejaría allí, creo que ha sido rico, y me da la impresión de que poder entender esta interrelación entre la cuestión energética, sacarlo de la esfera técnica es central, y poder entender estas interrelaciones creo que son claves, y poder llevar en definitiva a las prácticas educativas como estaban planteados, este modo de abordaje más interrelacionado, creo que es clave. Entonces yo dejaría ahí, agradezco muchísimo la posibilidad de intercambiar en el Congreso estas ideas, nada más. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pablo, gracias infinitas, tanto a vos como a Lida, a todas y a todos los que participaron. Les vuelvo a recordar, todos los inscriptos van a tener los certificados a través de las entidades de base, que eso lo han preguntado varias veces, y les quiero pedir un favor, que es que si pueden prender todos la cámara, así nos sacamos fotos de esta mesa.
Ahí estamos esperando, ahí se van prendiendo. Martina creo que va a sacar las fotos, pónganse todos lindes. Y bueno, nada, agradecerles infinitamente la participación, invitarles ahora, 12:30, que ahí está el cierre, donde va a haber un video del tema de la Internacional de la Educación y de la campaña mundial. Y luego la vamos a tener a Charo como evento artístico, así que están todos invitados. Millones de gracias, un placer, creo que fue interesantísimo la discusión y el debate. La verdad que como educadora, sí, uno se plantea todas estas cosas, a veces cree que uno no puede llegar a estos cambios, ¿no? Porque son tan profundos que hay que hacer. Pero bueno, gracias Pablo, voy a dejar porque yo me pongo a hablar y no paro. Infinitas gracias a todos, y bueno, nos estamos viendo ahora en el cierre. Martina, no sé si pudiste sacar las fotos. Ya están